Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Por la gracia del Señor, continuamos en el programa Más cerca estoy. Como nos dice el salmista, cercano está Jehová a los que le buscan, a los que le buscan de veras. Por eso, por la fe, podemos escuchar la voz de Dios que nos dice, en medio de toda la vorágine, de toda la circunstancia que vivimos, más cerca estoy de ti, hijo mío. Qué bueno que podemos continuar con el estudio de la palabra. Y hoy tendremos un tema sumamente impactante, el tema sobre no juzguéis. ¿En qué marco aparece esto en la Biblia? ¿Cuál es su significado real? ¿Por qué se recurre tanto a esa expresión, a ese texto, aún por aquellos que no aceptan la autoridad de la Biblia, para pronunciar contra otros, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Qué podemos juzgar, qué no podemos juzgar? ¿Cuál es el alcance de este mandato del Señor? ¿Y cómo impacta esto en la vida espiritual y en el juicio que cada uno también tendrá que enfrentar en algún momento? No juzguéis es el tema general, el título de nuestro tema, de nuestro estudio en esta hora. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos nueva vez por la oportunidad de clamar a ti y acercarnos con la confianza que nos da saber que los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús nos acompañan. Te ruego, Señor, por cada amigo y hermano que está conectado y que junto a nosotros elevan esta plegaria para solicitarse, Señor, encarecidamente que visites, que asistas, que intervengas en la vida de cada persona que hemos mencionado conforme a su situación y condición. Que tu mano poderosa obre en su favor y que tu nombre siga siendo glorificado en cada testimonio que sigue llegando diariamente de una oración contestada, de un milagro realizado. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos ahora al estudiar tu palabra, que tengamos una comprensión correcta de tu voluntad, guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por acompañarnos también en esta oración. Y ahora sí, estamos listos para continuar con el estudio de la palabra. Hoy, repito, para los que se han conectado ya últimamente, para estudiar el tema no juzguéis, no juzguéis. Y este nos lleva a la expresión completa del texto no juzguéis para que no seáis juzgados. Posiblemente es la expresión más utilizada de la Biblia, aún por aquellos que no son miembros del pueblo de Dios o para aquellos que ni siquiera pertenecen a algún cuerpo religioso. Es como una espada que se utiliza constantemente como defensa. No juzguéis, aun cuando a una persona se le señala alguna falta, no juzguéis para que no sea juzgado, aun sea con la palabra que se le muestre, no juzguéis. Es lo que frecuentemente escuchamos. Veamos la declaración del Señor Jesús. Abramos nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5. Allí el Señor Jesús dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y qué haces mirando la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, dice Jesús, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una declaración contundente, revolucionaria del Señor Jesús, aún en los días que fue pronunciada y en el contexto, sobre todo, que fue pronunciada esta sentencia, que es parte del Sermón del Monte, aquí en Mateo capítulo 7, en los primeros versículos. Note cómo la mayor parte de los malos entendidos, la mayor parte de las crisis que se generan en el plano interpersonal, la mayor parte de las ofensas, de los distanciamientos que se producen, y no es por la pandemia, distanciamientos
entre personas, alejamientos el uno del otro, tienen mayormente que ver no tanto con lo que dicen o hacen, sino con lo que otros interpretan y con lo que juzgan acerca de las intenciones que tiene tal o cual persona en un determinado momento. Mayormente se generan las situaciones difíciles producto de eso. Y nosotros encontramos como aquí en Mateo capítulo 7 el Señor Jesús hace alusión a una estrechez de corazón, a una mala voluntad que juzga las intenciones. Escuche, que juzga las intenciones, que juzga los motivos del corazón del prójimo para de alguna manera descalificarlo o finalmente condenarlo. Y Jesús está yendo ahí a la raíz del problema que mayormente suscita cada una de estas situaciones que generan pues conflictos, desavenencias, amarguras, enojo entre hermanos, entre amigos, entre el prójimo en sentido general. Y hay una diferencia que tenemos que ver al estudiar la Biblia. Hay una diferencia entre el juicio moral que debemos hacer sobre lo que son las conductas humanas, sobre los actos de las personas, para diferenciar del bien y del mal, y el juicio que en un determinado momento podemos nosotros hacer a la persona misma. Una cosa es pues hacer un juicio moral sobre una conducta, sobre un acto en sí, y otra es juzgar las intenciones y los motivos que pueden haber en una persona en un determinado momento. Pero tenemos que entender que las personas son más que su conducta, que la persona es más que un determinado comportamiento en un momento específico de su historia. La mente humana, de hecho, es muy compleja, muy complicada, la mente humana. Existe una gran cantidad de factores que a veces pueden condicionar la conducta de alguien. Ayer mismo veíamos una noticia muy revolucionaria que apareció en los principales diarios, especialmente los digitales, hablando acerca de un episodio que ocurrió en una aeronave comercial, donde una persona parece que bajo los efectos de un medicamento mezclado con el sueño, pues se levantó e hizo algo que en realidad fuera del contexto en que ocurre, pues es una conducta claramente condenable. Pero la persona, hablando acerca de la condición en que se encontraba, bajo los efectos que estaba elaborando su defensa y buscando una forma de entendimiento. Eso nos dice que cuán complicado puede ser el juzgar los motivos o las intenciones de una persona cuando ignoramos a veces el condicionamiento que pudo haber ocurrido en un determinado momento. Hay condicionantes, hay factores que de repente pues van a dar ciertas motivaciones o van a predisponer a nuestro ser, nuestro organismo, actuar de una u otra manera en un determinado momento. Y hay determinantes también que están así condicionando la conducta de ciertas personas. Hay traumas que cargan a veces las personas de su vida pasada, traumas que han sido dramáticos. Hemos escuchado incontables historias donde alguien de repente juzgaba una conducta o un acto en un determinado momento, y cuando supo el antecedente de esa persona, supo el trauma que cargaba, entonces ya no lo ve con una actitud condenatoria, sin dejar esto de hacer que lo que esté haciendo la persona sea bueno o sea malo. Porque no significa que porque alguien tenga un trauma en su vida que viene cargándolo y que predispone una conducta en un momento, eso no necesariamente dice que la conducta es buena, pero nos lleva a entender a la persona. Y en un determinado momento puede ser condenable la acción y el acto, pero no la persona, que es diferente. La persona entonces, cuando ve que podemos hacer una diferencia entre una cosa y otra, entenderá y valorará que estamos procurando hacer su bien, y en esa dirección es que se mueve lo que nos dice la Biblia. Pero ¿cuántas situaciones pueden gravitar detrás de la conducta o de la acción de una determinada persona? Tantos complejos, tantos traumas, dolores, angustias, frustraciones que pueden estar allí gravitando en la mente y el corazón de la persona, y que entonces
pueden llevarle a cometer ciertos errores, y esto debemos nosotros tomarlos en cuenta. Por eso cuando se está haciendo un juicio, incluso en la justicia ordinaria, se habla con frecuencia de agravantes, pero se habla también de atenuantes, cosas que pueden en un determinado momento presentar en un marco jurídico que agrave lo que será la decisión, la condena, o que de alguna manera tienda a suavizar la sentencia que se va a dictar, determinando o siendo determinado por si es un agravante o es un atenuante en el caso que se está presentando. Así que el mismo Dios actúa con una mirada comprensiva cuando se acerca a la vida de una persona en un determinado caso, cuando juzga la vida de una persona. Y la Biblia en sentido general dice qué cosas en un determinado momento nosotros podemos hacer para enjuiciar una situación. La Biblia no nos dice que no debemos juzgar en todo contexto. De hecho, el contexto en que se presenta esta declaración del Señor Jesús es en medio de un grupo de líderes religiosos que juzgaban con hipocresía, que querían juzgar lo que estaba haciendo el mismo Cristo en su ministerio terrenal, mientras realmente ellos eran los que estaban en pecado. Querían corregir a otras personas, incluyendo a los seguidores de Cristo, que eran personas falibles, como lo han sido siempre, personas que pueden cometer errores, pero no se fijaban en que los errores de ellos, los pecados de ellos eran mucho mayores. Y Jesús lo compara, los errores de sus seguidores, como de una paja en el ojo, y los errores que cometían los que lo estaban juzgando a ellos, como una viga. Imagínense, como un tablón en el ojo de una persona, de esta manera. Pero con frecuencia este tipo de expresiones que escuchamos aquí del Señor Jesús en Mateo capítulo 7 del 1 al 5 son utilizadas por personas cada vez que alguien, instruyéndolo incluso con la palabra, le dice: mira, esto se debe hacer de esta manera, en la Biblia nos pide que hagamos esto, y como una barrera de defensa, inmediatamente dicen: la Biblia dice que no podemos juzgar, como una manera de quedarse practicando el error, practicando el pecado, quedarse en una conducta que agravia al Señor y a su verdad. Prefieren levantar esta barrera y decir: la Biblia dice que no debemos juzgar. No juzguemos para que no seamos juzgados, también dicen otros. Y finalmente algunos se van todavía un poco más al cielo y dicen: Dios es el que juzga. Y claro, Dios es el que juzga, pero para eso el Señor ha dejado su palabra, ha dejado parámetros, preceptos, leyes, para que nos guiemos, porque de hecho el apóstol Santiago dice en Santiago 2, versículo 10, cómo el Señor Jesús toma en cuenta los parámetros de su ley. Y en el versículo 12 de Santiago 2 dice: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay parámetros que debemos tomar en cuenta. Antes de llegar al juicio, al tribunal, debemos cerciorarnos de que lo que entendíamos de la ley, de los preceptos, de los decretos, era lo correcto, para tener una segura defensa en el santuario o en el tribunal celestial. Así que estas palabras son utilizadas por muchas personas, incluyendo por personas que no tienen la Biblia como autoridad, no reconocen autoridad en la Biblia, pero a la hora de defenderse sí toman esa porción con mucha frecuencia. Cada vez que alguien le señala o cada vez que escuchan a alguien incluso predicando la palabra en sentido general, cumpliendo con lo que dice el Señor y con lo que Dios le dijo a Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 3, el Señor le dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre el pueblo. Y cuando yo te diga: mira, esa persona está haciendo mal, y tú no se lo dices, no lo reprendes, y la persona sigue haciendo el mal, esa persona se va a perder por su pecado. Pero la sangre de él yo voy a demandar también de tu mano, porque tú estabas en la condición de atalaya, de un vigía, que debiste avisarle del peligro que venía. Así que esto es importante saber. Hay una misión, hay una responsabilidad que como creyentes tenemos. Y que cuando nosotros decimos a la persona lo que debe corregir de acuerdo a la palabra, no debe sacar esta espada o este cuchillo de ese texto de no juzguéis para que no seáis juzgados, o Dios es el que juzga.
Sí, por eso ha establecido en su palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y ha encomendado a sus hijos la tarea de instruir a los demás y decirle qué es lo correcto y qué es incorrecto. Por eso Jesús dijo, vayan y enséñenle a los demás todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuántas cosas el Señor ha mandado en su palabra? Y todas debemos instruir a las demás mientras los discipulamos, dice la palabra. Así que en Mateo aparece esta descripción, esta expresión del Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta expresión contiene dentro de sí misma la explicación de por qué esta no es simplemente una prohibición para que la persona enjuicie en un determinado momento, porque vamos a encontrar que la Biblia da la idea completa de ese no juzguéis, incluso en los versículos 2 de Mateo 7 en adelante, donde dice, porque tal como juzguen, se le juzgará, y con la medida que midan a otro, se le medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que está en el ojo de tu hermano, y no ves esa viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? O sea, Jesús está desautorizando al que está en pecado de que él juzgue a otra persona porque cometa una falta. ¿Notan lo interesante? Estaba dirigiéndose a personas que claramente estaban violentando los mandamientos de Dios, incluso planificando la muerte de Cristo y señalando a otros entonces su pecado. Jesús está hablando en este pasaje de Mateo 7 de una forma incorrecta de juzgar, una manera incorrecta, una manera muy intolerante de juzgar, y esa forma es la hipocresía. Una forma de juzgar con hipocresía, juzgarle a otro lo que están haciendo mientras la persona misma está cometiendo los mismos o mayores pecados, que era el caso que el Señor Jesús estaba presentando aquí en la palabra. O sea, que lo que nosotros debemos juzgar es el acto o pecado, no a la persona. El acto, no a la persona, porque Dios mismo odia el pecado, pero ama al pecador. Eso nos dice entonces en qué debemos enfocarnos. Cuando Jesús le trajeron a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, miren lo que hizo el Señor Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el 11. El Señor Jesús no condenó a la persona, pero sí le dijo que el pecado estaba mal. Por eso le dijo, vete, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Nota la expresión de Jesús? O sea, Jesús no está siendo tolerante con el pecado, no está siendo indulgente con el acto malo. No, Jesús lo está encarando y le dice, mira, ni yo te condeno. Jesús no condena a la persona, pero no peques más. O sea, el pecado no está bien. Incluso Jesús le dice a una persona, como podemos leer en Juan capítulo 5, versículos 13 y 14, Jesús lo encuentra en el templo, alguien a quien había sanado de una parálisis, producto esta parálisis de una conducta que esa persona había tenido, una conducta inmoral, y había contraído una enfermedad que le produjo la parálisis. Jesús lo sanó, y ahora cuando lo encuentra en el templo, dice allí en Juan 5:14, que Jesús le dice, mira, no peques más, fuiste sanado, pero no peques más para que no te venga algo peor, para que no te venga algo peor. Entonces eso está indicando el pecado tiene sus consecuencias. Jesús no está pasando por alto el pecado, le dice a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. De esa manera, lo que entonces es correcto es señalarle a la persona con amor la falta que ha cometido, las consecuencias que pueden derivar de esto. Eso es lo correcto, no condenar a la persona, pero sí condenar el pecado. Y la misma persona estará acorde con que ese pecado recibe entonces una medida, una consecuencia, y eso es inevitable desde el punto de vista bíblico. Decir que algo es pecado no es juzgar, ¿entendido? Decir que algo es pecado no es juzgar, que muchas veces eso es lo que la persona entiende como juzgar. Cuando se le dice eso está mal hecho, esto no se debe hacer, esto te va a provocar, no me juzgue. Eso no es juzgar, eso es sencillamente señalar el pecado, y la Biblia nos dice que esto es compatible con lo que nosotros como creyentes debemos hacer si amamos al prójimo. De hecho, nosotros tenemos que valorar el hecho
de no defender el pecado en ningún momento, porque estaríamos colocándonos entonces el lado incorrecto y haciéndole daño a la propia persona que está pecando. Defender el pecado es tan malo como cometerlo. Es bueno que sepamos eso. Para aquellos que viven defendiendo lo indefendible, defender el pecado es tan malo como cometerlo, porque está siendo entonces una piedra de tropiezo. Mira lo que Jesús nos dice allí en Lucas capítulo 17, porque en Lucas 17 el Señor Jesús dice, imposible es que no vengan los tropiezos y los escándalos. Eso es imposible. Pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera a esa persona atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Y él dice finalmente, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Mira lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas 17. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Nota lo que está diciendo la palabra. Así que la Biblia de ninguna manera está indicando que no se debe señalar el pecado. Todo lo contrario, nos lo está diciendo de manera clara, de manera específica. Jesús nunca dejó pasar un pecado sin señalarlo, pero tampoco nunca rechazó a la persona que había pecado. Eso no, pero sí señaló el pecado. Y podemos recordar el ejemplo interesante de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, los versículos desde el 1 en adelante, hablan acerca de este encuentro del Señor Jesús en la ciudad de Sicar, allí donde el Señor Jesús le dijo en su cara a la mujer samaritana, mira, 5 maridos has tenido, le dice en el versículo 18, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, tampoco te pertenece. Jesús allí le estaba hablando bien claro, le estaba señalando su falta, pero note cómo Jesús está señalando el pecado. No le está diciendo a ella, tú no sirves, mira lo que tú estás haciendo, mira lo baja que has llegado. No le dice así, le está describiendo el pecado. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Interesante, pero nunca la denigró, nunca la insultó. Y ustedes saben lo alegre que salió esta mujer a contarle a otro lo que Jesús estaba haciendo en su vida, cómo le estaba declarando todo lo que ella había hecho, no condenándola, pero sí le estaba señalando lo que estaba mal. Y al señalarle lo que está mal, la persona toma una decisión, porque finalmente es la propia persona la que toma una decisión en virtud de lo que ahora entiende que es el pecado. Porque al ser alumbrado por la luz de la verdad, la persona entenderá lo que dice en Santiago 4:17, que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, claramente hablando. Ahora, note que Jesús incluso nos dice en la palabra que debemos juzgar, pero debemos hacerlo con un justo juicio, pero nos dice que sí, y que debemos hacerlo. ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo. En Juan capítulo 7, versículo 24. Note lo que dice allí en la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. Hablando el Señor Jesús, dice, no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Jesús nos dice cómo no juzgar. No juzguemos según las apariencias, pero juzguemos con justo juicio. Sí debemos juzgar. Y debemos hacerlo con justo juicio. Y vamos a ver los ejemplos bíblicos incluso que aparecen, donde la Biblia nos hace responsables si no hacemos juicio cuando se presentan determinadas situaciones. La Biblia, por eso nunca nos limitamos a un solo texto, ni mucho menos a ver el texto fuera de su contexto, lo cual resulta ser un pretexto. Por eso cuando Jesús dice no juzguéis, tenemos que verlo en el contexto que se lo dijo a los hipócritas que estaban escuchándole, que estaban señalando a él y a otros cuando ellos estaban cometiendo realmente los verdaderos pecados. Así que Jesús nos dice que no juzguemos según las apariencias. Eso es sumamente importante. Vamos a retornar a eso que tiene que ver con la apariencia en un ratito. Sí, lo vamos a ver. Ahora veamos lo que dice Colosenses, porque en Colosenses capítulo 4 vamos a ver lo que se nos indica. Cuando vayamos a afirmar la verdad ante un pecado, debemos tener cuidado cómo lo expresamos. Por eso nos dice la inspiración que Jesús nunca dejó de decir una verdad, pero siempre la dijo con amor. Importante. Jesús nunca dejó de decir una verdad, pero siempre la dijo con amor. Y en Colosenses 4:6 se nos da el siguiente consejo. ¿Por qué es importante este consejo antes de leerlo? Porque hay personas que a veces se devocan
para decirle algo a alguien de la manera más atroz y de la forma más dañina, y se excusan diciendo, es la verdad, por la verdad murió Cristo, la verdad hay que decirla, y se devocan así. Pero la Biblia tiene parámetros. La Biblia tiene parámetros. Y entonces nos dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese texto, ese no se arguye con frecuencia, ese no se recurre, pero la palabra de Dios está diciendo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y usted sabe que esto de la sal en la Biblia es algo bueno. Nosotros somos la sal del mundo, lo que preserva, lo que cuida, lo que hace que tenga sentido. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. No de manera atropellante, porque de hecho, aún las personas que a veces dicen, no, es la verdad y por la verdad murió Cristo y la voy a decir donde sea, yo digo la verdad donde sea y cuando sea. A veces lo están diciendo, pero es con ese saborcito de denunciar, de delatar, de encender algún chisme, de alguna manera hacer daño a otro, y sienten ese gustito, ese sabor de que algo se están desquitando. No, porque él creía que era muy, ahora que aguante. ¿Ve? Con ese sabor de desquite, de rivalidad, de contención, en fin. Pero hermanos y amigos, la Biblia nos está diciendo que abramos el corazón y que toda nuestra palabra siempre salga con gracia. Y para que salga con gracia no debe ser pronunciada sin meditarla. Debemos pensar antes de hablar. Y en 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente con relación a la manera en que juzga. Si hay alguien que juzga, es justamente el que es espiritual, pero juzga el pecado, no al pecador, no condena a la persona, sino que juzga el pecado. Y entonces dice así, 1 Corintios 2:15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué el que es espiritual juzga todo? Porque el que es espiritual tiene un concepto claro de la verdad, sabe lo que se debe y lo que no se debe hacer, sabe la importancia de cuidar a su hermano, de seguir en el error para que no se pierda, de protegerlo, sabe también el interés que tiene Dios de cuidar la imagen de su pueblo. El espiritual por eso juzga todas las cosas, pero mire que no dice el espiritual juzga a todas las personas. ¿Qué es lo que juzga? Las cosas, el acto, el pecado, no a la persona. Así que dice así, el cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, aquel que no ha hecho el por qué tenga que hacérsele un juicio, no tendrá que enfrentarlo. Así que la connotación de juzgar aquí debe entenderse también de una manera de señalar lo que es malo, pero con el objetivo de restaurar a la persona. Y está también en la función que nosotros debemos desempeñar como líderes del pueblo de Dios, ya sea líderes locales, como ancianos de la iglesia o cualquier otro departamento, los que sirven en el área ministerial, cuando nos llega un caso, una situación, y hay que enfrentarla de acuerdo a lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaban los jueces. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era una nación, un pueblo. Y entonces por eso existían los jueces, que eran los que estaban comisionados a tomar decisiones. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 44, versículo 24, Ezequiel 44, verso 24, se prescribía lo siguiente. Dice, en los casos de pleito, ellos, los jueces, estarán para juzgar. Es una función que se hace dentro del pueblo, porque esto de hecho trae orden, preserva la integridad y también lo que tiene que ver con la heredad del Señor, su iglesia. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, dice el Señor. Hay un parámetro para hacer el juicio y es lo que el Señor ha establecido. Así que como vemos, Dios no condena juzgar. Lo que sí condena es juzgar injustamente, juzgar de forma hipócrita como lo hacían los fariseos en el tiempo de Cristo. Por otro lado, la Biblia sí aprueba que juzguemos de una manera justa, sensata y tomando en cuenta lo que el Señor nos ha dicho en su palabra
y la manera en que Él mismo también nos trata. Por eso podemos leer también lo que nos dice Gálatas en el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cosa que cualquier persona puede ser sorprendido haciendo algo malo, cometiendo un error, ya sea sabienda o por ignorancia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice, cuando ustedes sorprendan a alguien haciendo algo malo, déjenlo tranquilo, no vayan a hacerlo sentir mal. No dice eso. Pero tampoco dice, enfréntenlo y cántenle todas las verdades allí mismo para que él sepa. No está hablando de esa manera. Dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, pero hay que restaurarlo. Hay que hacer un trabajo con esa persona. No hacerle creer que todo estuvo bien, no. De esa forma no se le ama. Considerándote a ti mismo, dice el apóstol, no sea que tú también seas tentado. ¿No han visto personas que con frecuencia en una junta de iglesia son los que tienen la actitud de más condenación, una actitud condenatoria? Y cuando de repente se dice, bueno, vamos a aplicar esta medida, dicen, no, tenemos que aplicarle todo el peso, lo más grande que se pueda hacer, todo el peso. Hay que ser mesurado, hay que colocarse en el lugar de la persona. ¿Te gustaría que tú, siendo juzgado, también te apliquen la pena máxima? Que estés en la situación así de difícil. Y entonces termina diciendo el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sumamente importante al describirnos la manera que debemos enfrentar cada situación. Dios, como líderes de su pueblo, de su iglesia, nos ha dado autoridad de juzgar a sus siervos, juzgar a nuestros consiervos. Y mire lo que, por ejemplo, aparece de manera interesante en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, la página 299. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 299. Dice así la inspiración: los que en el temor de Dios trabajan para librar a la Iglesia de obstáculos y corregir graves males, con el fin de que el pueblo de Dios vea la necesidad de aborrecer el pecado y pueda prosperar en la pureza, y para que el nombre de Dios sea glorificado, tendrán siempre que enfrentar resistencia. Oiga, escuche lo que está diciendo la inspiración. Los que en el temor de Dios trabajan para librar a la iglesia de obstáculos, para corregir males, con el fin de que el pueblo de Dios pueda crecer en santidad, en pureza, tendrán siempre que enfrentar resistencia, no a veces, siempre tendrán que enfrentar resistencia de parte de los que no son consagrados. Aquí está algo muy importante. El corazón solo lo conoce Dios, pero Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Aquí está diciendo que aquellos que por la responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros, tratan de corregir el mal dentro del pueblo del Señor, tratan de organizar y ordenar todo, aquellos que tratan de corregir para que haya pureza dentro de la iglesia, para que el mal no continúe, para que otros no lo imiten, serán siempre enfrentados, pero dice por qué tipo de personas. Serán enfrentados de parte de los que no son consagrados. ¿Usted quiere ver quiénes no son consagrados? No para condenarlos por ello, pero para usted darse cuenta, por lo que está diciendo la inspiración, sencillamente vea quiénes se oponen a que se corrija el mal. Quienes se oponen a que se corrija el mal. Note cómo no podemos irnos a ningún extremo en este sentido, ni actuar en una forma condenatoria, haciendo que la persona sienta que realmente le despreciamos, que no queremos su propio bien, pero tampoco siendo indulgentes con el pecado. Hay un perfecto equilibrio en todo esto. Además, noten, por ejemplo, cómo lo que nos dice también la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 expresa lo que Pablo nos dejó como un ejemplo para tratar cuando surge un pecado en algún miembro del pueblo de Dios, en algún miembro de la iglesia, cuando alguien comete un pecado y este pecado sale a la luz. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho,
Estábamos hablando de un hombre, un creyente allí en la iglesia de Corinto, que estaba en una relación fornicaria, adúltera. Estaba conviviendo con la esposa de su propio padre, la cual él había tenido que abandonar, el padre de este. Y entonces Pablo dice, yo aunque estoy ausente, ya he juzgado al que hizo eso, ya lo he juzgado. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, o sea, la junta de la iglesia tenía que reunirse y tomar en cuenta la valoración que ya Pablo había dado. Reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo esto de entregarlo a Satanás? Cuando en la antigüedad una persona era separada del pueblo de Israel, lo mandaban al desierto, fuera del campamento. Pero en el desierto se entendía que estaba el diablo, porque era el desierto donde se enviaba el macho cabrío por Azazel, por Satanás, cargando todos los pecados. Fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios, se entendía que el que salía del pueblo, el que era sacado del pueblo, defraternizado, separado del pueblo, se lo estaban entregando a Satanás. Esa es la terminología que usa el apóstol Pablo. No significa que se haga una ceremonia y se invoque al diablo. El diablo, aquí te tenemos uno, aquí te lo estamos entregando, nada por el estilo. Vean lo importante que es ver cada cosa en su contexto y entender incluso hasta las figuras que utiliza la Biblia, sobre todo las que provienen del santuario, las que provienen del culto en el antiguo Israel. Así que Pablo aquí está recomendando, sepárenlo de la iglesia, bórrenlo, defraternícenlo. Eso es lo que significa entregarlo a Satanás, para que él reaccione, recapacite, lo hice mal, tengo que realmente volver al Señor arrepentido, reinicie de nuevo. Y a esto es que se está refiriendo, para que al final pueda tener una salvación espiritual en el día del Señor. Así que note que la Biblia es bien clara y completa cuando aborda una enseñanza como esta, que tiene que ver con el juzgar. Lo encierra todo, no se limita a una expresión que alguien puede utilizar para usarla de escudo al momento en que se le está señalando un pecado, una falta, ni nada por el estilo. También nosotros encontramos que la inspiración reiteradamente nos habla, nos dice que debemos eliminar el pecado de la iglesia, y en ese sentido no se está refiriendo a juzgar injustamente, sino a juzgar con justicia. Incluso miren esta cita importantísima que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Mire cómo dice este consejo inspirado. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Dice lo siguiente, mire el consejo que nos da. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos por aplicar las normas, es injusta. O sea, aquello que dice, eso fue injusto, es muy severo, cuando realmente se está actuando de acuerdo a lo que dice la Escritura, no con una actitud condenatoria, pero sí haciendo y dando los pasos que nos indica la palabra, mediante el manual de iglesia, la inspiración mediante el manual de la iglesia, cómo todo está compilado allí, cómo se nos dice a la hora de aplicar, y repito, condenando el pecado, no al pecador, el cual tiene que sentir que la medida se está aplicando para hacerle su propio bien. Y dice la inspiración, las acusaciones de las que hemos sido objeto cuando hemos tomado decisiones, cuando hemos aplicado medidas, son injustas. Ya que se critique, que se murmure, pero son injustas. Y dice, Dios nos ordena, así termina esta cita diciendo, Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre el pueblo de Dios, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Hacerse de la vista gorda, no tomar medidas, contrario a manifestar amor al que está fallando, contrario a mantener la paz y la unidad de la iglesia, porque no se toman medidas, no se aplica ninguna disciplina. Contrario a eso, dice la inspiración, que entonces, en realidad, los que pasan por alto el pecado sin tomar las medidas,
están justificando y sosteniendo al pecador. Serían, por así decirlo, cómplices de lo que esa persona también está haciendo. De hecho, la cita termina diciendo, son igualmente culpables y causaron, como aquel que desagradó a Dios, también la condena. Se me han mostrado muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Los que excusaron esos males fueron considerados por el pueblo como personas muy amables, porque decían, tranquilo, eso no es nada. Fueron considerados esas personas así, bueno, me gusta hablar con ella, porque esa no me condena, esa no me juzga, porque le decía, no, todo está bien, tranquilo, todos fallamos, sigue hacia adelante. Simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. No están cumpliendo con su deber bíblico aquellos que se acostumbran a simpatizar con el pecado y con la persona que lo está cometiendo. La tarea de tomar medidas no es una tarea agradable, pero Dios nos pedirá cuenta si hemos cumplido o no en lo que tiene que ver con tomar decisiones cuando hay que tomarla. Note lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Libro primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y claro, solo Dios ve el corazón, pero de la abundancia del corazón, número 1, habla la boca. Y Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Así que el corazón, ese que solo Dios conoce, es lo que nos dice que nosotros no debemos juzgar los motivos. Una cosa es decir, eso estuvo mal hecho, fue de escándalo público y hay que tomar esta medida. Otra diferente es decir, yo me imagino que eso lo hicieron por hacernos la vida imposible, por hacerle daño al pueblo de Dios. Eso es juzgar los motivos. Y a eso no somos autorizados por la Biblia. A suponer, a imaginar, no somos autorizados a eso. Solo Dios conoce el motivo de un corazón cuando ha cometido una determinada falta. Sumamente importante que sepamos eso. También nosotros encontramos en la Biblia mucho en ese sentido, que por lo que el Señor Jesús nos manda, entonces, a actuar en la forma correcta cuando enjuiciamos un determinado caso. Jesús ha presentado la declaración que hemos visto, pero ¿qué cosa Jesús no está diciendo? Jesús no pone fin a la toma de decisiones cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Somos llamados a tomar decisiones cuando hay que tomarlas de manera responsable, sin hipocresía y juzgando con justo juicio, como vimos en la declaración de Jesús en el Evangelio de Juan. De igual manera, Jesús no está diciendo tampoco que nunca debemos juzgar las situaciones y los casos que se presentan. Ya hemos visto que Dios nos hace responsable. Y si no le señalamos a la persona donde está fallando, la persona se perderá, pero Dios demandará esa sangre de nosotros. Así que Jesús realmente no está diciendo que nunca debemos juzgar, sí nos está diciendo que debemos juzgar con justo juicio y que debemos examinarnos primeramente a nosotros mismos a ver si estamos en capacidad entonces de juzgar a la persona. Jesús tampoco está diciendo allí en Mateo capítulo 7 que no debemos hacer juicios en absoluto porque somos personas pecadoras. No, vimos en la declaración del mismo Jesús en Juan y vimos en la declaración de Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 5 cómo se nos manda a tomar medidas y medidas drásticas cuando ellas lo requieran. Así que el Señor Jesús no está de ninguna manera pues eliminando la posibilidad de que tomemos decisiones y enjuiciemos justamente como indica su palabra. Cualquier persona que en un determinado momento pues censura la falta, el pecado en los demás, debe saber claramente que debe hacerlo basado en lo que está escrito. Tomar en cuenta la clemencia, la misericordia, la piedad, el amor cristiano, porque de hecho la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que cada decisión debe ser tomada con amor. Aquellas personas que con frecuencia son más severos enjuiciando a otros, resulta que ellos mismos son culpables de ese pecado. A veces lo tienen muy tapado, muy escondido, hasta que el tiempo revela que ese que condenaba más al que parecía culpable o al que había hecho algo malo, era una persona que estaba en lo mismo.
y por eso condenaba con todo el peso, para que toda la atención se distrajera en ese pecador, en ese que falló y cayó, y de alguna manera se pusiera más lejos la posibilidad de ser descubierto. Pero todo llega finalmente a descubrirse. Recuerde el ejemplo que nos menciona la Biblia en el libro segundo de Samuel capítulo 12. El libro segundo de Samuel capítulo 12, allí nos muestra a Natán, el profeta, que se le aparece a David y le dice: David, mira, quiero consultarte algo. En un pueblo, en una villa, había un hombre rico, tenía de todo. Al lado tenía un vecino que tenía solo una corderita, mientras que su vecino rico tenía miles de corderas, miles de vacas, todo tipo de ganado. Pero un día vino un caminante de visita a la casa del hombre rico. Y el hombre rico, en vez de sacrificar una de sus ovejas, que eran muchas, que ni se iba a dar cuenta de que perdió una, tomó la única que tenía su vecino pobre, que él la cuidaba, que la mimaba, que siempre en su lado. Y David dio un golpe sobre la mesa, severamente, indignado. Y como rey se pronunció, e inmediatamente emitió un juicio. Yo digo que el que hizo eso debe pagar 4 tantos, y el que lo hizo incluso es digno de muerte. Y debe pagar 4 veces. Con esto David se estaba sentenciando a sí mismo, porque lo que el profeta Natán estaba utilizando, como sabemos por la historia bíblica, era una parábola. Y que el hombre rico, que fue capaz de sacrificar la única corderita del hombre pobre, fue David, con el pecado que cometió con Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de sus siervos, de sus soldados más leales a toda prueba, como vemos en la Biblia. Y entonces es por eso que aquellas personas que a veces tienen la culpabilidad interiormente, aunque no se haya destapado, son personas con una mayor actitud de condenación, una actitud condenatoria. No saben lo que es la piedad, no saben lo que es actuar con misericordia, no saben lo que es dejar de imponer la medida extrema, la más grande, y poner una que sea compatible con el daño hecho. Son personas que condenarán a la persona, no el pecado o el acto, sino a la persona misma. Esto fue lo que ocurrió con David, y por eso condenó de esa forma, y sabemos que finalmente tuvo que cargar con lo que él mismo había sentenciado. El Evangelio nos habla de clemencia, nos habla de piedad, de actuar con misericordia. Es parte de la esencia del Evangelio de Cristo. Pero actuar con misericordia tampoco nos lleve al otro extremo. No significa un evangelio de tolerancia al pecado. No significa eso. Debemos juzgar con justo juicio, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Pero no olvidemos, hermanos y amigos, nunca juzgar los motivos. No juzguemos los motivos. Debemos tener cuidado con juzgar los motivos de la persona. Hacemos bien en no tomar esa prerrogativa que le pertenece solamente al Señor. Es posible que esa persona que usted visitó, ese hermano o hermana que usted visitó, y le encontró haciendo algo que usted entiende por las normas de la palabra que no debía hacer la persona, es posible que la persona lo esté haciendo porque desconozca esa norma bíblica. Es posible que la persona nunca fuera instruida en ese punto de verdad. Así que no le condene inmediatamente, sino hable con la persona. Hable con ella personalmente. Hable de manera privada. No la exponga al público. Y ahí en la conversación usted se dará cuenta si la persona realmente lo está haciendo por rebeldía o porque ignoraba sencillamente lo que estaba ocurriendo. Así que no juzguemos los motivos. De ninguna manera recibimos autoridad de parte de Dios para juzgar los motivos de otras personas. Es posible que encontremos a una persona en un determinado momento usando alguna sustancia que entendemos que es dañina para el cuerpo, pero la persona cree que eso le cura alguna enfermedad. Lo está tomando como medicamento. Le dijeron, mira, esto sirve para esto. Esto sirve para esto. Y no sabe que está enviando una carga de veneno a su organismo que está condicionando incluso todo su sistema nervioso, lo está comprometiendo y será un blanco certero incluso para el Alzheimer bien temprano en su vida. No lo sabe, pero no lo sabe porque no se lo han explicado. Así que cuando vemos que una persona en un determinado momento está en una falta, demos lo que dice la Biblia que son los pasos. Según Mateo capítulo 18 nos dice, primeramente ir donde la persona,
pero debemos siempre estar conscientes de que el Espíritu Santo nos mostrará en todo momento, si somos guiados por el Espíritu, qué es lo correcto que en un determinado momento podemos hacer para juzgar con justo juicio, como dice la palabra, para tratar con paciencia a los que yerran sin dejar de cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado y el papel que tenemos como líderes en el pueblo del Señor, lo cual nos impone una gran responsabilidad delante del Señor. Por eso quiero con esta cita ir concluyendo, esta cita que aparece en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 51. Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 51, nos dice lo siguiente: el Redentor, hablando de Cristo, el Redentor no quiere perder ni una sola alma, porque recuerde, fue su sangre que derramó para comprar cada alma que se entrega a Él. El Redentor no quiere perder una sola alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos con las personas pacientes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Lo dijo cuando habló del trigo y la cizaña. Dijo, estarán hasta el fin juntos el trigo y la cizaña. Y así mismo es. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña, dice la inspiración. La parábola de Cristo nos dice y nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. Sumamente importante esto que nos está diciendo la inspiración. Así que una cosa es bien cierta, concluyendo, amigos hermanos, una cosa es bien cierta. La Biblia nos habla claramente que la iglesia tiene el deber de juzgar las situaciones cuando se presentan los pecados, cuando brotan, cuando hay que corregirlo, perdón, pero nos está diciendo que no debemos nunca juzgar los motivos, porque el motivo de una persona para hacer tal o cual acción solo lo conoce el Señor. A veces hay ignorancia de parte del que está cometiendo error, a veces incluso piensa que está haciendo algo bien. Eso me recuerda a una persona que se bautizó en nuestra iglesia hace ya varias décadas atrás y pues no tenía tanto conocimiento de las verdades con relación al día santo del Señor, al sábado. Había aprendido que no se trabaja ese día. Así que fue en la mañana a la iglesia y en la tarde fue encontrado por algunos hermanos que estaban en el play jugando béisbol. Y entonces, cuando algunos lo vieron inmediatamente, uno de los hermanos dice, pero mira, este está haciendo lo que no debió hacer. Mira, se salió de la iglesia. Y dice otro, no, espérate. Hay que preguntarle por qué está jugando. A lo mejor él no sabe. Es una persona nueva. Y cuando se le acercaron y le dijeron, ¿qué haces por aquí? Dice, aquí estoy jugando, vine a jugar, fui esta mañana a la iglesia y vine a la tarde a dedicarla jugando. Como hoy no se puede trabajar, vine a jugar aquí al play. Entonces note cómo la persona lo estaba haciendo con una buena intención. La intención de la persona era, como no se puede trabajar, pues déjame ir a dedicarlo entonces a jugar, a compartir. No sabía que esto no era parte de la voluntad de Dios para hacerlo en su día sagrado. Y entonces, pero lo aprendió allí, lo aprendió porque fue instruido. Y hoy es un gran líder de la iglesia, allí en su localidad y en la ciudad donde recibió el mensaje y donde se desarrolló. Porque hermanos con mucha paciencia, con tacto, hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a la Biblia. No juzguemos según las apariencias, dice Jesús, pero juzguemos con justo juicio. Tenemos una misión que desempeñar, una responsabilidad como líderes de iglesia. Pero también debemos recordar que al hacerlo debemos no juzgar según las apariencias, que debemos dar todos los pasos bíblicos y que siempre debemos incluir el amor, la misericordia y lo que tiene que ver también con la comprensión de aquellos que están errando en algún tipo de pecado. No juzguéis los motivos, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesús es el juez. Incluso al final Él dará el veredicto. Por eso dice Jesús en Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, refiriéndose a la decisión final, porque todo el juicio le ha entregado a Jesús por cuanto es el Hijo del Hombre.
Que el Todopoderoso nos guíe a hacer lo correcto siempre en nuestra vida, a juzgar con justo juicio, no según las apariencias, a cumplir con nuestro deber, a indicarle a la persona lo que están errando, para que no lleguen finalmente a la destrucción final, sino para que tomen una decisión correcta, abandonen la zona de peligro y vengan a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Y esto, hermanos y amigos, conociendo bien el tiempo en que nos ha tocado vivir, que hoy está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Que Dios te bendiga. Oremos al Señor. Santo Padre que estás en los cielos, aquí estamos presentándote este listado de oración. Tú conoces cada persona, el apremio que tiene de recibir una respuesta, la urgencia ante la situación que padece. Tantos casos, tantos quebrantos, Señor, que afectan y llevan intranquilidad a tantas familias. Algunos han perdido, Señor, la vida y la familia hoy enfrenta ese desafío de ahora tener que vivir de aquí en adelante sin la presencia de ese ser querido. Llévale consuelo, Señor, seguridad y esperanza de que cuando restaures todas las cosas, también restaurarás esa familia en la patria celestial. Que los que se han apartado de ti o están lejos, que puedan reconsagrarse, volver a ti e inscribir su nombre en el libro de la vida, para poder estar cuando la familia sea restaurada, para que no falte ninguno de los miembros de la familia. Sigue actuando en cada circunstancia de cada uno de estos amigos y hermanos que están en este amplio listado de oración. Sé tú, Señor, su roca fuerte, sé tú su proveedor. Envía tu ángel poderoso para que asista a cada persona conforme a su situación. Gracias por llenarnos de fe, seguridad y esperanza. Sigue, Señor, fortaleciendo a cada amigo y hermano. Sigue llevando la bendición a través de ellos a su familia, que sigan siendo canales de bendición también para sus amigos, compañeros de estudio, de trabajo. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo y será hasta mañana.